Hablemos de grupos empresariales en Fórum Académico. Recientemente, la Superintendencia de Sociedades hizo claridad sobre el tema de grupos empresariales tras una consulta que hizo uno de los usuarios respecto de los grupos sociales o grupos empresariales. Miremos lo que asegura la Superintendencia de Sociedades. Grupo empresarial no da lugar al nacimiento de un nuevo ente, ni modifica el objeto social de las sociedades que lo conforman. Y para esto tenemos que recordar un poco la sustancia, el contenido de los grupos empresariales a la luz de la legislación existente. Veamos un poco sobre ellos. La Superintendencia, en oficio 220-07-3114 de mayo del 2014, manifestó que los grupos sociales no son una estructura societaria, la cual esté regulada o consagrada legalmente. Y esta manifestación la realizó la Superintendencia con base en la solicitud que hizo uno de los usuarios, en el cual dijo que si los grupos sociales tenían estructura social, se veían afectados, tenían responsabilidades, etc. La verdad es que el grupo social no existe. Existe la figura del grupo empresarial contenida pues, en la Ley 222 de 1995. Grupo social pues no tiene ningún contenido jurídico. Hablemos entonces un poco de los grupos empresariales. Para hablar de grupos empresariales tenemos que hablar de las sociedades subordinadas o controladas. Miremos qué nos dice al respecto de las supersociedades. Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquella se denominará filial, o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria. Y es que recordemos que dentro de la estructura de matrices, filiales o subordinadas, pues la primera es la filial, aquella compañía que se encuentra dominada por la casa matriz. O también tenemos compañías subsidiarias, es decir, compañías que son controladas por la casa matriz, por ella misma y a través también de otras compañías que esta casa matriz controla. Pero veamos más sobre el grupo empresarial. Una sociedad es subordinada cuando más del 50% del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de estas. Para tal efecto no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Observemos que la legislación colombiana, en cuanto a los derechos a los votos que nos dan el control, o en cuanto a las acciones preferenciales que nos dan el control, nos dice que no debemos tenerlas en cuenta, las acciones sin derecho a voto y las preferenciales, obviamente porque quien no puede votar no controla las decisiones de la sociedad. También nos dice la Superintendencia que cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la Junta de Socios o en la Asamblea, o tengan el número de votos necesarios para elegir la mayoría de miembros de la Junta Directiva, si las hubiere, pues nos encontraremos frente a una sociedad subsidiaria, otro mecanismo para encontrarnos con dicho tipo de sociedad. Adicionalmente nos dice que también es subsidiaria cuando la matriz, directamente o por intermedio o concurso de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad. Y observemos que tras este punto ya no se trata solamente del dominio de las acciones, se trata también de la toma de decisiones, incluso a través de contratos diferentes al mismo contrato de sociedad y a los porcentajes de participación que posea la casa matriz en las subordinadas o subsidiarias. Adicionalmente, nos dice que existe grupo empresarial cuando del vínculo de la subordinación existe entre las entidades una unidad de propósito y una unidad de dirección. Esto que nos lo trajo la Ley 222 del año 1995 nos plantea una situación diferente de la participación social y es la unidad de propósito.
Si las sociedades tienen un mismo propósito, ojo, no estoy diciendo el mismo objeto social, estoy diciendo el mismo propósito, las mismas metas, los mismos objetivos en cuanto a su dirección y propósito, pues en ese caso también tendríamos la existencia de un grupo empresarial. Y la pregunta que sigue a continuación es, ¿cuál es la razón para que se conforme un grupo empresarial? ¿Cuál es la razón de ser del grupo empresarial? Y la Super nos dice lo siguiente: la conformación de un grupo empresarial obedece a la estructuración de un conjunto de entidades en las que, además de existir una relación de control o subordinación entre una o varias matrices o controlantes de naturaleza societaria o no societaria y una o varias sociedades subordinadas que se someten a su poder de decisión a la voluntad de aquella o aquellas, concurre una unidad de propósito o dirección. En dicha estructura empresarial, cada una de las entidades que la conforman conserva su individualidad y como tal su personalidad jurídica, lo que significa que la configuración de un grupo empresarial no da lugar al nacimiento de un nuevo ente autónomo e independiente. Como pueden observar ustedes, el grupo empresarial tiene unidad de dirección y unidad de propósito, es decir, hay un fin y unos controladores de la administración de dichas sociedades. Ese es el propósito del grupo empresarial. Mas no lo es que las sociedades sean un solo ente. Cada sociedad tendrá su administración, tendrá su objeto social, tendrá su propósito, pero conforma con otras sociedades un propósito y una misma dirección, y eso le da la posibilidad de convertirse en un grupo empresarial. Además, ese grupo empresarial no tiene personería jurídica, es decir, no tiene patrimonio. Cuando digo que no tiene patrimonio, es patrimonio jurídico, es decir, no hay una capacidad de contraer obligaciones y de adquirir derechos. Es cada sociedad individualmente considerada la que puede adquirir derechos, tener obligaciones. Eso sí, todas con una unidad de propósito forman un grupo empresarial. Además, deberíamos preguntarnos cuándo se entiende que existe unidad de propósito y de dirección. Y sobre eso la superintendencia nos dice: cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o la controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o de la actividad de cada una de ellas. La clave está entonces en la consecución de un objetivo común, objetivo que tiene la sociedad matriz y que obviamente irradia en la administración de las demás sociedades. Diríamos a título de conclusión entonces lo siguiente: primero, que la conformación de un grupo empresarial se deriva de la estructuración de un conjunto de entidades en donde, además de existir una relación de control o subordinación entre una o varias matrices y una o varias subsidiarias, concurre una unidad de propósito y dirección. Tenemos entonces dos situaciones que nos llevan al grupo empresarial: las matrices, filiales, subsidiarias, subordinadas, y la unidad de control, propósito y administración. Esos dos elementos nos llevan a la conformación del grupo empresarial. Pero además, decimos que la configuración de un grupo empresarial no da lugar al nacimiento de un nuevo ente jurídico, habida cuenta que los sujetos que forman parte del vínculo de subordinación conservan su individualidad y como tal sus atributos y personalidad jurídica. Quiere decir esta conclusión que quienes conforman el grupo son entes autónomos e independientes, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que lo único que hacen es, por medio del control y la dirección, buscar un mismo objetivo, lo que hace que no nazca, tras el grupo empresarial, un nuevo ente jurídico, un nuevo ente moral que tenga personería jurídica. Decimos también, como tercera conclusión, que por la razón aludida en el punto anterior, el grupo empresarial no cuenta como tal con un objeto social, pues cada sujeto que participa en dicho grupo mantiene y adelanta su propio objeto social, aunque encaminado hacia la consecución del objetivo común trazado por la matriz o controlante en el desarrollo de la unidad de propósito y dirección. Y es que los grupos empresariales no tienen objeto social,
Los grupos empresariales tienen un propósito dirigido por su matriz. Cada sociedad, de forma particular, sí tiene un objeto social que desarrolla. Nos preguntaríamos, ¿serán idénticos entonces los objetos sociales? Podrían serlo, pero podría ser un objeto social de una subordinada diferente del objeto social de la matriz. Pero el conjunto de las operaciones y el control de las dos tienen un propósito común, caso en el cual estamos en un grupo empresarial. Diríamos también, respecto de la responsabilidad, que la responsabilidad se predica de cada uno de los sujetos vinculados en la situación del control, mas no del grupo empresarial como tal, por no ser este un ente jurídico independiente. ¿Qué significa esto? Que si hemos de atribuir alguna responsabilidad jurídica, sea contractual, sea extracontractual o de otro tipo, pues tenemos que atribuírsela a cada una de las sociedades que intervienen en el grupo empresarial, según obviamente sean responsables de ese hecho o situación. No podemos decir que un grupo empresarial es responsable en general con todas las sociedades que se encuentren allí incluidas de un determinado asunto jurídico. Sobre este y otros temas más nos pueden acompañar en nuestra biblioteca www.forum.com.co.